Fútbol Pasión Perú Miami. Y estoy acá nada más y nada menos con Joao Forero, con mi tío. Tío, un saludo para toda la gente y bueno, acá para hacerte las preguntas del fútbol, que es lo que más nos une. Ok, Raulito, qué gusto de saludarte y a la vez un saludo cariñoso para toda la gente del deporte en Miami, sobre todo a los grandes jugadores peruanos que están trabajando y realizando una labor extraordinaria en beneficio de la comunidad americana. Cuéntanos un poco, porque acá todo el mundo te relaciona con varios clubes. Creo que el más importante de tu carrera ha sido el inicio con el Sport Boys, año 84. Efectivamente, tuve el 84 bajo la dirección del profesor Marcos Calderón, y en los cuales tuve jugadores, en el caso del Pato Cabanilla, de César Peralta, de Zuluaga, de Pedrito Requena, del finado Watson, de Camote Vázquez, el Choco Latorre que radica en Estados Unidos. También estaba Félix Puntriano, Nana Mendoza, el finadito Chacal Herrera y Espino. Pero también tuvimos a Augusto Palacios y muchos jugadores el año 84 que salieron campeones. Mira cómo es la vida. Me haces una entrevista y efectivamente hace cerca de 42 años que no campeones de pollo. Y lamentablemente el Sport Boys ahora va de tumbo en tumbo, y antes el Sport Boys era cantera de jugadores, porque el 84 de las divisiones inferiores jugaron como 6-7 jugadores en el equipo de primera profesional. Dime una cosa, la clave, acá se habla mucho de lo que era Marcos Calderón, ¿no? Se hablaba de que era un poco de motivación, de trabajo, pero ¿cuál era el trabajo? Había un trabajo técnico detrás de eso. Bueno, Marcos, a pesar de que nadie cree, Marcos también era preparador físico, porque antes trabajaba prácticamente los entrenadores y el preparador físico, inclusive hasta preparador de arquero. Sin embargo, ahora para tú dirigir un equipo vas con un set de 8 a 10 personas. En el año 84, el que habla era preparador físico y asistente técnico, y Marcos era el director técnico, y el que nos ayudaba en los partidos de práctica era el doctor Luis Espejo Jara, que hacía de referee en los partidos. Después no había nadie más. El aguatero, que era Luna, que sigue, y el kinesiólogo Muñoz. Sin embargo, ahora vienen los argentinos y uruguayos con 10 personas para dirigir un equipo que no llegan ni a una Copa Sudamericana ni una Libertadores. Vienen puros recicladores, porque no han entrenado ni en equipo de su barrio en los países donde ellos radican. Claro, y como yo te mencionaba detrás de cámara, el mejor psicólogo que ustedes tuvieron ahí en este equipo, porque el Sport Boys es un equipo pues, de barrio, ¿no? ¿Cuál era el aliciente psicológico para que este equipo haya sido campeón y se haya hecho fuerte, sobre todo de local, ahí en el Temo Carvajal? El conversatorio previo a los entrenamientos, la motivación de Marco, la motivación en las concentraciones, anécdotas. Era un tipo, no se necesitaba psicólogo. El mejor psicólogo para el deportista es que esté al día en sus pagos y los premios. El jugador vive de eso. El jugador no es psicólogo. ¿Qué tiene que ver el psicólogo en el fútbol? Ese es para la gente que está mal. En el fútbol todo se sabe. Y ¿quién mejor psicólogo que el propio entrenador, el asistente técnico y el preparador físico, de ver qué es lo que se necesita el jugador para que dé mayores esfuerzos y tenga la posibilidad de salir adelante en su carrera deportiva? Son 4.200. Los jugadores me pedían, profe, y el martes nos vamos a Lima. No se podía, el frío horrible. Jugar en Cerro de Paco, que es horrible, ese para que jueguen los Cóndor con los Águilas, porque lamentablemente es atroz jugar en Cerro de Paco. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? En Cerro de Paco duré 3 meses, no se aguantó. Pero sirve como una experiencia igual. Obvio, para comentarte lo que te digo es que lo he vivido. Pero en otros sitios de provincia, en el caso de Chimbote, muy buena atención, buenos campos deportivos para entrenar, dirigentes reales, cumplidores, igual que el Sport Banca. Pero en el tiempo que tuve en el Sport Banca era de Ordesa, de la zona afectada donde existían los militares. Uh-huh. Pero después, señor, en provincia hay que tener mucha suerte. Ahora, este caso, ahora que estamos hablando del tema de altura, ¿tú estás de acuerdo con esta idea de que Perú
tenga que jugar sus partidos eliminatorios en la altura, por ejemplo. Pero si el campeonato a cada rato se juega en altura, juegas en Arequipa, juegas en Cusco, juegas en Puno, juegas en Corea, ¿cuál es el problema? El problema es adaptarlo y si se quiere preparar, que se prepare en la ciudad donde van a jugar los partidos de que les toca como eliminatorio. Si quieren jugar en el Cusco, que se preparen en el Cusco como si hubiera una pretemporada, como lo hacen los equipos de altura. O sea que no hay ningún problema. Ellos van todo el campeonato, se juega en el Perú en diferentes estatus de clima y las canchas que son diferentes. Hay canchas que son horribles en provincia. Ah, eso sí, eso sí. ¿Qué opinas tú acerca del VAR en el fútbol? ¿Hubiera funcionado el VAR en tu época? Mira, yo el único VAR que yo conozco es el de mi casa. El VAR es un negocio, maestro. Es un negocio. Tú no sabes quién es el que hace el jaque mate. Porque si lo haces mate, dice no, estaba al revés el caballo o el alfil. Y te anulan el gol. Antes como si había un Han, había un Fon y el referee se hacía que era, parecía hijo de José Feliciano, lo veía pero no lo cobraba. Claro, lo que pasa es que el fútbol es un deporte de contacto y ahora, ¿cuántas estas jugadas que cobran como tarjeta roja, antes no se cobraban? ¿No? Hay una diferencia, ¿no? Pero el fútbol más lindo es cuando tú estás, ¿fue o no fue? Ese es el fútbol. Claro, entonces el que ve el fútbol de una manera muy diferente ahora tiene que ver el VAR. ¿Cuántos minutos pasaron? 5, 10, 15 para ver si es gol. Y el equipo se enfrió. Entonces, ¿para qué calentó? ¿Para qué está jugando cuando el VAR? Voy a ver. Espérate, voy a poner el oído si está bien. No, pues el refe tiene que ir directo al VAR. No estar esperando lo que le dicen en el VAR de ellos. Parece que el VAR es para tomar ellos, no para ver la jugada que es realmente. Ha salido de un barrio pelotero, el barrio de Magdalena, ¿no? Y has visto mejores jugadores, has visto ahí en el Centro Iqueño, Domingo Sabio. Bueno. ¿Cómo fue esa época para más o menos los que nosotros no hemos vivido tanto? Bueno, yo lo agarré casi ese año, porque tenía 5 años creo. Bueno, ¿cómo era el trabajo de menores y qué cosas ha perdido? La ventaja que Magdalena tenía el famoso oratorio del Salesiano, que estaba a la espalda de la iglesia de Magdalena. Ahí salieron los grandes jugadores, en el caso específicamente del Domingo Sabio. Salió Roberto Chale, salió Chamaco Veratudela, salió Ramón Mifflin. Ellos son los jugadores emblemáticos de los calichines. Después de ahí, ellos pasaron al Centro Iqueño, sobre todo Roberto y Ramón, porque Chamaco Veratudela fue a jugar al Municipal. También jugó en el Porvenir, pero de grandes jugadores. Pero en Magdalena había el Club Cachorro, donde jugaba también Chamaco Veratudela, donde jugaba Pocho Vallejo, donde jugaba Popi Correa, que jugó en el Boy en México. También jugaba ahí el zurdo Paredes, un punterito izquierdo que también jugó en la primera profesional. También jugaba el famoso ingeniero Loco Paiva, que jugó en el Sport Boy, extraordinario volante, jugó en el Deportivo Cachorro. También hubo muchos jugadores que estuvieron en diferentes equipos de Barrio de Magdalena, pero los principales, después había un equipo donde albergó a Nito García, a Héctor Bailetti, a César Echandía, a Moisés Palacio. El equipo se llamaba El Pollón. ¿Por qué El Pollón? Porque el dueño se sacó el pollón del Jockey Club del Perú, por eso tenía el equipo, se llamaba El Pollón. Y en ese tiempo ya esos jugadores ganaban su propina. Pero digamos que también había la suerte que habían buenos dirigentes que cumplían también, ¿no? Obvio, no como los dirigentes que ahora firmas y después te olvidan de quién eres. Y hasta ahora los están buscando porque nunca hay plata. Primero, lamentablemente en nuestro querido país no hay dirigentes verdaderos. Los dirigentes reales están en el cielo. Un caso, Reverdito, por decirte, de Deportivo Municipal. Don Alfonso, que también llegó al Sporting Cristal. Pues les digo, falta dirigente para que nuevamente el fútbol profesional amateur en Perú
comiencen a salir nuevas figuras, porque las figuras reales salen de las canchas de barrio. De ahí, ¿no? Es la única. Ya no hay campeonatos escolares, ya no hay campeonato de escuelas militares, ya no hay campeonato de universidades, ha desaparecido el básquet en el Perú, parece que no hubiera nadie que jugara básquet. Lamentablemente ya el Perú no clasifica nada porque no hay esa expectativa como había antes de buscar gente para que estuviera en las selecciones, ya sea juveniles y mayores, de cualquier disciplina deportiva. Exacto. Ojalá que algún día recuperemos ese IPD que había antes. Bueno, depende quién llegue al gobierno y que cambie todo el IPD, pues. Que sea como un verdadero Instituto Nacional de Recreación y Educación Física como era antes. Ojalá, aunque está un poco difícil. Siempre en el proverbio del castellano dice, ojalá, puntos suspensivos. Sí, el Deportivo Municipal. Bueno. Tuviste un equipo donde estaba Cedric Vázquez, Pepe Soto, el finadito Ratón Rodríguez. Esos equipos llevaban 45,000 personas al Estadio Nacional que en ese momento se jugaba. ¿Cómo recuerdas ese equipo? Bueno, Municipal, la primera vez que fui al estadio fui a ver un partido internacional. Club Deportivo Municipal con el Independiente de Avellaneda de Argentina, que trajo una delantera que nunca me voy a olvidar, que estaba Bonelli, Lacasa, Grillo, Cruz y Chaconato. Mira la delantera que tenía ese equipo. Le metió 7 al Muni, pero yo me hice hincha al Muni. Y me acuerdo mucho de Luis Suárez, de César Brú, de Cavada, de Tello, de Manuel Rivera, de Varguita, de Roque Rivera, de Augusto Alvarado. Era un equipo de que no era la Alianza, no era la U, pero tenía cualquier cantidad de hinchas que hasta ahora creo que siguen siendo hinchas de muchos años. Lamentablemente el equipo ha llegado por malos dirigentes, por la economía que ha tenido ese club, ha llegado a la liga que tiene que jugar el próximo año. O sea que prácticamente Municipal va a ser como el Chalaco, como el Carlos Concha, como el Mariscal Sucre, como el Ciclista Lima, ya no va a estar en primera profesional. Ese equipo que donde tú trabajaste, donde tenías a Cedric Vázquez, no, ¿qué tal? Era cosa. En el año 88, con el profesor el finado Máximo Carrasco, teníamos a Cedric Vázquez, José Soto, a Castillo, estaba Chicho Espinosa, estaba de puntero derecho el papá de Quevedo, Willy Quevedo, el finado Alberto Eugenio, estaba el Characato Ramírez de puntero izquierdo, estaba el Iqueño Jiménez y estaba el Ratón Rodríguez, extraordinario jugador, que luego jugó en el Cristal y en el Alianza Lima, si no me equivoco. Era un equipo muy muy bueno y era un equipo que era anfitrión, no era un equipo que molestaba. Y era equipo que la gente iba, porque Municipal hasta ahora sigue con sus hinchas y esté donde esté, siempre va con su barra de los basureros, emulando a Cotito. Claro. Cotito fue su primer jefe de barra, vivía a la espalda del Mercado Modelo en Jesús María. Claro, el Echamuni siempre es un equipo que es bastante querido, igual que el Boys, y ojalá que pueda cambiar la suerte en el caso de ellos, ¿no? Vamos a ver, ojalá que les vaya bien. Tenía de tener cerca a Sotil, has tenido a Uribe, Cubillas, lo has tenido también a varios jugadores como Ociego Blitas, Quiroga, ¿no? Qué suerte de haber tenido a toda esta gama de jugadores a los que tú los has preparado físicamente, ¿no? Y todos ellos tienen un recuerdo muy bueno de ti, ¿no? La preparación física, ¿la de antes crees que ha sido más exigente que la que hay ahora o no? Bueno, se entrenaba con lo que se tenía, pero se tenía que tener con base, porque los entrenamientos físicos eran fuertes, siempre han sido muy buenos, tener la capacidad de que el jugador esté adentro. Antes se entrenaba prácticamente toda la semana para llegar. Sabe que hay jugadores que le falta resistencia, potencia, fuerza, flexibilidad, ¿no? Y eso se tenía que preparar desde el martes, miércoles, jueves, 2 veces por semana partido de práctica para tener el equipo ad hoc que se tenía que jugar al día siguiente, porque todos los partidos eran diferentes, eran rivales, algunos buenos, otros regulares y hasta los malos con el equipo en el caso del Universitario de Deportes, el Sport Boys,
Todos los equipos querían ganarte, y más cuando eras puntero. Pero había capacidad en los jugadores de absorber y de tener el estado físico óptimo para jugar el tipo de campeonato. Claro, y ahora vemos nosotros la diferencia que tenemos que los otros países. Un ejemplo, Ecuador, ¿no? Cómo ha desarrollado la parte física, ¿no? Bueno, Ecuador desarrolla su parte de fútbol porque ha tenido la capacidad como Colombia trabajar como 20, 25 años con divisiones inferiores. Actualmente la selección de Ecuador y la selección de Colombia es base del producto del trabajo de divisiones inferiores. La base de la selección ecuatoriana, el mayor tendrá pues 26, 27 años. Nosotros tenemos una base de 30 para arriba. Y miren la selección que están yendo para jugar con Senegal dentro de unas pocas horas. Nadie se conoce porque no había un partido ante el público. Recién es un partido en el extranjero que vamos a ver hasta dónde llegan a los jugadores. Porque los debuts pueden ser despedidas de muchos. Claro. Porque solamente han ido jugadores que han estado como titulares de vez en cuando. Pero equipos titulares no hay un jugador, a excepción del arquero. Claro, Los demás son nuevos. Hay que verlo en el caso de Grimaldo, que no ha sido un jugador que ha jugado todos los partidos eliminatorios. Ha jugado 10, 20 minutos, 80 minutos. Pero jugadores que han tenido un bagaje de jugar con la selección partidos competitivos, no hay. Esta es una selección nueva que se está viendo cuál va a ser el producto de este trabajo de este nuevo entrenador. Ya para terminar la entrevista, ¿cómo ves de cara tú la selección? Bueno, ya nos estás contando un poco de eso, pero ahora, por ejemplo, antes tenemos a tu gran amigo Marcos Calderón, ¿no? Una anécdota que nos puedas contar de lo que hayas tenido con él, donde tú has visto y digas, esta anécdota es lo que deberían escuchar todos en el fútbol actual, ¿no? Que nos digas a través de esa anécdota cómo Marcos Calderón transmitía en los entrenamientos a los jugadores y los convencía, ¿no? Bueno, Raúl, comentarte de Marcos nos faltarían horas. Marcos era un tipo a todo dar, muy anécdotas a granel. Un hombre que vivía el fútbol con una pasión inmensa. Un hombre que no dormía, solo vivía el fútbol y miraba y miraba. Yo prácticamente, los años que he trabajado con Marcos, he estado concentrado inclusivamente con él. No dormía, pensaba, profe, entonces seguimos con este equipo, comienza, pero mire, que esto, que el otro equipo. Marcos vivía, se ganaba el partido, se felicitaba, pero el día lunes ya estaba pensando en lo que se iba a hacer, el trabajo para el próximo partido. Y así sucesivamente era todo el año, porque él planificaba una pretemporada en enero y como una empresa decía, enero comenzamos a cero, pero en diciembre tenemos que ser la mejor empresa, campeones. Ese era un trabajo organizado, planificado. Y categóricamente él buscaba a sus jugadores idóneos para cada puesto. Marco tenía un titular y un suplente tan igual, porque el que entraba nunca quería ser suplente de nuevo. Y en el fútbol hay una anécdota muy grande, decía Ramón Quiroga. Profe, el que se siente le sale callos en el culo, porque realmente ¿quién no quería seguir jugando? Y los premios. O sea, hay jugadores que se dan íntegros todo el año. Por eso es la competencia leal, franca. Cuando hay un equipo de buenos amigos, todos se unen y todos hacen un fuerte puño para que el equipo salga campeón y que le vaya siempre, que los pueda contratar en el extranjero a cualquiera y que le vaya bien porque ha habido un buen trabajo en su club para que lo haya contratado un equipo extranjero. En esta entrevista, el profesor Soriano desde Miami pidió que le mandes un saludo. Le está yendo muy bien en su academia de fútbol allá en Miami. Dice que tú eres como su viejo. Bueno, yo, Raulito, tengo tantos amigos en Miami, exjugadores, amigos de infancia. Hay un dicho que es muy cierto.
Las estrellas brillan en el cielo, maestro. Los artistas trabajan en Hollywood y las argollas la llevan los cabros y las mujeres. Un abrazo para todos, especialmente para mi chochera Soriano y Fidel Castro, el gran Fidelito, qué rico volante. Y también Oscar. ¿Quién? Oscar Bordán. Ay, me estaba olvidando del mejor volante que tuvo la Universidad de Lima, Oscarito Budán. Espectacular, cómo no quisiera tener un volante de contención en la selección como Oscar. Un abrazo para ti, maestro. Pronto nos veremos en el campeonato Interclub. Ojalá que salga campeón tu equipo. Ahí está, para la gente que han estado siguiendo. Esta ha sido una nota con Joao Forero, exclusivamente para Fútbol Pasión Perú Miami. Un fuerte abrazo. Cuídense bastante, tío. Gracias, Raulito, por tu entrevista. Para mí ha sido una satisfacción estar esta tarde muy contento con la entrevista y hablar de lo que más nos gusta, el fútbol. Te felicito y ojalá que sean los éxitos para el bienestar de ti y de tu familia. Arriba Perú. Gracias.